Hola a todos mis amigos de la Casa del Arborista, bienvenidos al Arbor Camp en Pucón, Chile. Este año espero que lo disfruten y le saquen el máximo provecho. Felicitaciones también por la gran organización que se ha realizado para poder generar este espacio tan importante en donde vamos a poder no solo compartir experiencias, sino sentir esa confianza, esa hermandad y ese sentimiento de comunidad que queremos para mejorar y profesionalizar la arboricultura en Latinoamérica. Y en ese aspecto agradezco para que se me pueda dar la oportunidad, ya que por motivos de fuerza mayor no pude estar presente, pero sí poder compartir a través de este video lo que serían las técnicas de endoterapia y mejoramiento de suelos, ¿no? Porque definitivamente este espacio busca un poco empezar a querer generar mayor conocimiento en base ya a experiencias, ¿no? De casos realizados en algunos países, ¿no? Porque si bien recién estamos tal vez mejorando aspectos de los procedimientos técnicos y de seguridad para el acceso, la poda, la tala, hay otros temas propios del trabajo con el arbolado, como es la endoterapia, como es el mejoramiento del suelo, como son los trasplantes, como son la misma generación o elaboración de instrumentos de gestión, la valoración económica, entre otros, ¿no? Y es por eso que nosotros buscamos tener un objetivo de querer homogenizar estos conceptos, dar algunos conocimientos básicos para que sobre todo tomen la confianza de empezar a experimentar, porque todos hemos aprendido definitivamente mucho a lo largo de nuestro trabajo, ¿no? Por eso somos los arboristas o los trabajadores del árbol, tenemos diferentes profesiones, oficios, gustos, sensibilidades que nos llevan hacia este fin, ¿no? Entonces, en el aspecto propio de la endoterapia sí existe un desconocimiento, ¿no? Sobre todo tal vez en la generalización de los tratamientos fitosanitarios, las bases químicas que hay a veces desde la academia, ¿no? Hay el propio desconocimiento de lo que sería la identificación de ataques, signos, sintomatologías para el control fitosanitario, ¿no? Entonces, el tema también a veces del idioma que dificulta acceder tanto a los propios productos como también a la información que los respalda, ¿no? Porque eso es lo que vamos a ver, de que la idea es que nosotros podamos también tener un sustento base de ciencia dura, base de que da sustento a un producto, porque también vamos a ver que definitivamente el aspecto comercial a veces puede orientar, ¿no? Ciertas decisiones a la hora de poder nosotros elegir qué sistema o cuál va acorde a nuestro contexto, a lo que podríamos nosotros manejar de la mejor manera, sobre todo para recuperar, rehabilitar, tratar el arbolado. Y definitivamente de el trabajo que tenemos para mejorar esa percepción social de que no solo realizamos trabajos tal vez de eliminación o de poda, sino que más bien el trabajador del árbol, el arborista, tiene una mirada más amplia y abarca más acciones con el objetivo siempre de mantener los árboles saludables y seguros. Y en ese aspecto, la endoterapia se muestra como una herramienta, como una estrategia, como método de control fitosanitario, ¿no? Sabemos que el control fitosanitario abarca diferentes aristas cuando se ve de un punto de vista de un manejo integrado, pero una de estas aristas, o a veces exclusivamente ella, es la endoterapia, ¿no? Que viene tomando relevancia en los últimos años, sobre todo por el aspecto de ser considerada de bajo impacto ambiental, al no emitir como tradicional o convencionalmente se realiza las aplicaciones por pulverizaciones u otros, generando mayor concentración de partículas contaminantes y la afectación también a la salud de las personas y de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en Perú, hace 20 años, cuando uno veía a nivel municipal un trabajo de control fitosanitario, no había ningún tema de PPs y más bien se les daba a los operarios un vaso de leche, por ejemplo, ¿no? Ya hoy en día podemos ver de que ya cuentan por lo menos con los EPPs básicos, pero ya vamos cambiando también desde esa base química, tal vez a otro tipo de insumos de origen tal vez orgánico o biológico. ¿Ok? Entonces, de esa manera se presenta hoy en día la endoterapia como una estrategia en la cual nosotros vamos a ser eficientes porque vamos a utilizar también menos producto, menos costos de los mismos,
pero hay una ciencia base también que debemos conocer para tener claro el panorama y saber hacia dónde vamos a orientar nuestras acciones. Si vemos en un proceso histórico, la endoterapia en realidad tiene siglos de implementación. Desde Leonardo da Vinci, que hacía algunos tratamientos a frutales, hasta ya un aspecto más técnico, profesional y de ciencia de los años 60 y 70 con diferentes sistemas, ¿no? Como el de Mauguet, que se aplicaba 2 veces al año, o ya los de alta presión que salieron en los 70 y que fueron validados por los servicios forestales de Estados Unidos y Canadá. Es por eso, como les comentaba, que ya viene un sustento de ciencia que hoy en día nos pone en una perspectiva mucho mejor de cómo poder nosotros aplicar, utilizar estos métodos, ¿no? Y acá hay un detalle interesante de que estas primeras intervenciones de los años 60 fueron también analizadas por Alex Schaigo, que marca lo que es el punto de inflexión de la arboricultura moderna y lo que hoy en día trabajamos con el desarrollo del modelo CODIT, de las 4 paredes de la compartimentación, pues fue justo también evaluado, ya que en ese momento de la historia, Alex Chivo también era considerado uno de los mejores fitopatólogos, por lo tanto también evaluó este sistema de endoterapia en los años 60 dentro de este modelo CODIT. Entonces es interesante poder encontrar esa información y el sustento que ya empieza a nosotros a poder darnos una base de análisis para aplicar al contexto de nuestras especies en nuestras diferentes ciudades. Vemos cómo el modelo CODIT funciona en el proceso de endoterapia, de que definitivamente la pared de, de expansión, desarrollo, de limitación vertical es la que más difícil se genera, por así decirlo. Esa pared es la más difícil de generar, de hecho, por la misma fisiología y morfología que tienen los haces vasculares. En ese sentido vertical, hace que demore más ese proceso de compartimentación, a diferencia de su aspecto más radial o tangencial. Entonces, es así como también un procedimiento de endoterapia debidamente aplicado no generaría problemas, así como nosotros nos queda claro que en el proceso COVID no podemos pasar de un diámetro fisiológicamente, el cual ya sería una afectación para la especie de igual manera, ¿no? Por eso vamos a ver que también encontramos ciertas tal vez disyuntivas o análisis yo lo tomaría más bien para poder determinar qué tipo de sistema, porque a veces el tema de utilizar taladros o agujas, ¿no? Dependiendo más bien un tema de la especie, podría ser antes de llevarlo a un tema más comercial de la marca en sí, sino ver la efectividad del método, ¿no? Acorde, porque acá vamos a ver que hay que considerar muchos aspectos, ¿no? Desde de la diferencia que puede haber en las densidades de la madera de coníferas y latifoliadas, ¿no? De las diferencias climáticas que puede haber. Hay muchos factores en realidad que pueden influenciar en que este procedimiento no sea efectivo en su totalidad o lo peor, que pueda ser contraproducente y generar algún tipo de daño químico o estructural. Sobre todo cuando hablamos de palmeras, que sabemos que no tienen este modelo al ser otro tipo de especies vegetales, totalmente diferente a los árboles, más sensibles a esta situación. Un poquito vamos a ir desarrollando, pero para un poco hilar los aspectos propios de la arboricultura moderna y ese paralelismo con el desarrollo también de la endoterapia como una técnica, ¿no? Validada, como les comentaba. Es por eso que desde el Instituto Estadounidense de Estándares podemos contar nosotros también con el manual propio para lo que serían las inyecciones a tronco, trunk injection, tree injection, son los términos que se denominan anglosajones para lo que es la endoterapia, porque en una raíz griega tal vez endoterapia no se ajusta tanto a inyección como si se denomina, ¿no? Entonces, acá contamos ya como también en los procedimientos de poda, trasplante, instalación, viverismo y todo lo que involucra la industria de la arboricultura, también tenemos pues entonces lo que sería la norma ANSI para las inyecciones.
al tronco de árboles o la endoterapia. Si hablamos de endoterapia, hablamos entonces de una efectividad al 100% en el control de plagas insectiles, pero de un tipo en especial, sobre todo chupadores, ¿no? Yo creo que en chupadores hemos tenido hemos ganado bastante al aspecto del desarrollo de las plagas porque también hay que considerar, y creo que en muchas de sus ciudades también debe estar pasando lo mismo, ¿no? El aumento en los niveles de contaminación y los efectos del cambio climático y a veces los procesos también de desarrollo urbano no planificado, sin integrar pues su paisaje circundante, pues generan que algunos insectos se vuelvan plaga o que algunos que no existen nuevos, que aparecen nuevos por ahí, se empiezan a identificar nuevas especies, nuevos ataques, ¿no? O nuevos síntomas, ¿ok? Pero en eso es porque, por ejemplo, a nivel de Perú nosotros no tenemos tanto problema con las cochinillas, pero los amigos de Ecuador en Guayaquil me comentaban cómo realizaban trabajos de endoterapia porque la cochinilla exterminaban los amanes, que son unos árboles de leguminosas preciosos que hay en esas ciudades, que acá no tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente, en cada ciudad vamos a encontrar, ¿no?, diferentes aspectos, pero nosotros podemos tener una forma de clasificar y esquematizar la información que va a ser muy práctica. En el término, por ejemplo, de lo que son las plagas, que hablando también como corresponde, las plagas atacan, ¿no? Las plagas generan una infestación, ¿no? Los insectos atacan, no los patógenos. Entonces podemos nosotros tener una clasificación más práctica en base justo al tipo de ataque, ¿no? Ojo que también dentro del manejo de plagas tenemos que conocer los ciclos de estos insectos, me refiero a en qué momentos se están reproduciendo, en qué momentos se están alimentando, en qué momentos son una larva, una ninfa, ¿no? El tipo de metamorfosis, todo eso es importante conocer porque según el estado de vida también uno va a realizar una aplicación, va a realizar en realidad una estrategia de control, ¿ok? Eso es parte también del conocimiento del manejo de plagas. Pero yendo entonces al tema propio de una clasificación bastante práctica, porque desde un punto de vista pues de taxonomía nos van a decir de órdenes, familias u otros, pero para ser más pragmáticos y sobre todo buscar identificar y saber cómo actuar. Tenemos dentro de las plagas insectiles el grupo de los chupadores. Chupadores porque absorben savia de la planta. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel de Perú contamos con muchos ataques de los cílidos, tanto en las tipuanas, en los chinus, ¿no? En las tipuanas, por ejemplo, genera un tipo de segregación propia de los insectos, como muchos de estos insectos chupadores segregan unas sustancias azucaradas que generan dificultad en caminar sobre la vereda, sobre la calle, porque se vuelve muy pegajosa, ¿no? O los de los chinus también, que se conocen como las minadoras, o del eucalipto, ¿no? Y les voy a mostrar unos ejemplos de cómo hemos podido recuperar muchos eucaliptos, porque con los cambios de clima, por ejemplo, a nivel de Lima hemos tenido también muchas olas de calor que ha generado una explosión en realidad demográfica de muchos insectos y algunos ya han sobrepasado, pues, ¿no?, exponencialmente su desarrollo, volviéndose una plaga. Y otros son casi inmortales, por así decirlo, por el uso desmedido de agroquímicos como la mosca blanca, ¿no? Nosotros ya no podemos eliminar necesariamente al 100% la mosca blanca porque ha generado una alta resistencia al realizar aplicaciones convencionales sin ningún tipo de control, ¿no? Entonces, esta es una de las especies más difíciles ya de que el control químico tal vez ya no tiene efectividad al 100%, ¿no? Y ahí tiene que ir sumando otras estrategias de control integrado de plagas, ¿no? Dentro de los chupadores tenemos pulgones, cochinillas, querezas, ¿ok? Pero además estos insectos, además de chupar y quitarle vigor a la planta, pues son propensos a también ser vectores de patógenos, ojo, ¿no? De virus, de bacterias, ¿ok? Entonces también pueden generar ese aspecto. Y es que generalmente, si se dan cuenta, estos insectos siempre van de la mano
con algún tipo de patógeno, en caso un hongo, porque si no puede ser también un virus, una bacteria, ¿quién no ha visto la fumagina? En todo ataque de insectos chupadores que hemos visto, como los áfidos, como las querezas, las cochinillas, la mosca blanca, generalmente muchos hemípteros, se dan cuenta que al segregar sustancias azucaradas vienen de la mano con la infección de un patógeno como estos hongos fumagina que terminan cubriendo, disminuyendo el área foliar fotosintética y por lo tanto disminuyendo el vigor de la planta y exponiéndola a patógenos más complicados, ¿no? Para la identificación también de este tipo de insectos, sí recomiendo, por ejemplo, algunas herramientas muy sencillas. Hay algunas lupas buenísimas a nivel de celular y hacer una cámara de celular, pero puede ser interesante para llegar a un nivel también de identificación en un estudio, en una evaluación fitosanitaria de arbolado. No solo quedar, tal vez, a veces queda muy general el tema de la identificación a este nivel de plagas insectiles y también de patógenos, ojo, ¿no? Generalmente más nos llevamos por los síntomas a veces antes que por los signos, ¿no? Como vamos a ver. Tenemos otro grupo dentro de las plagas insectiles que son los defoliadores, que son los que comen el follaje, las hojas, ¿no? Que pueden dejar totalmente a la planta defoliada al 100%. No llegan a afectar, pues, ¿no? Totalmente a matar la planta, pero sí la debilitan a un punto que la vuelve susceptible a una situación tal vez más complicada. Entonces tenemos también acá diferentes larvas que generalmente se encuentran dentro del orden Lepidóptero. Mucho hemos trabajado con la erosina que ataca los tecomas stans o los Pithecus kirby, que son los bichos del cesto, ¿no? Un defoliador que se queda dentro de su casa, de su canasta, y el control a veces químico de contacto que antes se realizaba no funcionaba. Por lo tanto, de ahí el tema de lo sistémico, pero solo un poco para podernos enmarcar y ordenarnos. Y el tercer grupo, los barrenadores. Acá tenemos muchos ataques de lo que sería sobre todo la familia cerambícido, el grupo de los cerambícidos, que son coleópteros de antenas muy largas, más largas que su cuerpo, por eso fácil identificarlos en su estado adulto, que solo es reproductivo, y en su estado larval, que es cuando genera la afectación, el daño, ¿no? Acá también se ven los temas de los aparatos bucales u otros para la identificación, ¿no? Vemos que es una larva tipo cónica, ¿sí? Es una larva tipo cónica para poder identificar en este estado, este ciclo, qué tipo de plaga insectiles, en este caso cerambícidos, ¿no? Tenemos, y les comparto, sobre todo porque el género Furacante es el que por acá tenemos mayor frecuencia en eucaliptos, por ejemplo, hay bastantes en plantaciones o también a nivel urbano. Y una de las plagas bastante conocidas que ha venido de la mano con el desarrollo de la endoterapia, por ejemplo, en países como España, donde ya esto se encuentra a un nivel de certificación y se debe acreditar al personal para la aplicación de estos métodos y productos. Viene de la mano con una plaga que se ha ido ampliando su espectro a muchos países para eliminando palmeras, ya no solo la fénix, sino también de otras especies o géneros como las washingtonias, y en realidad todo lo que pueda haber, ¿no? Pero también para tocar de manera anecdótica, que estos curculiónidos, coleópteros también, generalmente no son de este orden, y como ven, identificado con una oruga rechoncha. Estos trompudos, Lichophorus, en muchos países es una plaga, pero para contarles de manera anecdótica, en la zona de la Amazonía del Perú es una delicia gastronómica. Y antes, más bien, para contarles cómo en Perú antes se talaban muchas palmeras para la extracción de los suris y la alimentación en esta zona de mi país, ¿no? Ya poco a poco también ha habido un manejo responsable, así como también un crecimiento en la gastronomía, desde las brochetitas hasta pizzas y macs. Un poco como dato anecdótico de cómo en algunos lugares es todo un problema y por acá es una delicia gastronómica.
Bueno, para hablar también de agentes fitopatógenos, hemos quedado muy claro que las plagas atacan, son insectos, hemos visto estos grupos para poder un poco identificarlos según su ataque, ya sabemos que hay que ver muchos aspectos en su ciclo de vida y morfología para una identificación adecuada. De la misma manera, las enfermedades están referidas a agentes patógenos o fitopatógenos que generan una infección. Si esto también sucede a nivel ya mayor de poblaciones, se llama una infestación, eh, se llama una epifitia. Una epifitia es cuando ya es un nivel ya mayor de un problema, una enfermedad a nivel de plantas, ¿no? Como una epidemia de plantas, es una epifitia, ¿no? Pero los términos entonces como corresponden son, los patógenos generan una infección, una enfermedad, ¿ok? Ahí tenemos virus, bacterias, nematodos u hongos. Ojo que si bien vamos a tocar lo que visiblemente en términos de sintomatología, de signos, son los hongos xilófagos, sí les dejo en claro que esto empieza a nivel micro. Recuerden que todo empieza en micro y de ahí se manifiesta en macro, ¿no? Entonces, en lo micro, a nivel de nematodes u otros, es donde empieza, y como vamos a ver más adelante en la parte del suelo, empiezan estos procesos para poder tanto ser beneficiosos para el desarrollo de las plantas como o beneficiosos para el desarrollo de los patógenos. Pero empieza más a nivel microbiológico, ¿sí? Microbiológico donde empiezan todas esas interacciones y relaciones que después desencadenan en árboles vigorosos o en problemas fitosanitarios. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una sintomatología, hablamos de un signo y un síntoma. El signo es cuando vemos al patógeno presente, por ejemplo, un hongo xilófago, el basodicarpo, el champiñón. Eso es un signo. El síntoma sería tal vez el atrincheramiento, la defoliación, ¿no? La pérdida de follaje, ¿ok? El cambio tal vez de color en la corteza, la presencia eh, de algún hollín, esos serían algunos síntomas que podemos percibir. Por ejemplo, de este tipo de hongos, que también se dividen en dos grupos, ¿no? Cuando hablamos de hongos, hablamos de los hongos en términos más coloquiales, los que no forman champiñón y los que forman champiñón. O sea, los basiodicarpos, los que forman cuerpo fructífero y los que no forman cuerpo fructífero, ¿no? Los que no forman cuerpo fructífero tenemos nosotros una epifitia a nivel de Perú. Hemos tenido desde el año 2012 la muerte de cientos, miles de árboles de la especie Ficus benjamina. El tema está en que como es una pudrición seca, por así decirlo, porque consume solo el suber, no ataca directamente el xilema o en todo caso la lignina, la celulosa, no genera un problema de estabilidad, no afecta la estabilidad y termina solo muriendo el árbol seco y muchos árboles han quedado como estacas, emitiendo estas esporas, que es este color negrito, que serían las estructuras de este tipo de hongo. Y ya tendríamos los que serían un poquito más de considerar, pero ojo, también cuando hablamos de hongos xilófagos tenemos, y como vamos a ver del suelo, quitarnos esa visión más tal vez agronómica de verlo siempre como, bueno, lo clasificamos como patógeno, pero no verlo siempre con un aspecto negativo, con un aspecto de que ya es una pérdida del ejemplar. A veces son parte de lo que es la adaptación propia al contexto urbano y cómo el árbol puede vivir a veces muchos años con un hongo. Así pasa en la naturaleza, puede pasar en la ciudad. El tema está en que nosotros debemos evitar generar desadaptaciones en el entorno, en el ambiente, en el suelo, con el mantenimiento, con las frecuencias de riego. Las desafectaciones, ¿no? Las desadaptaciones de un árbol son lo que van a generar un desequilibrio y un hongo xilófago amplía su espectro de pudrición, ¿no? Por así decirlo, y termina el árbol cayendo. ¿Ok? Entonces, es solo un tema, estamos ahorita en tema de identificación, ¿ok? De clasificación, estamos ordenando mucho de la ciencia que hay sobre el aspecto de lo fitosanitario para poder entenderlo, ¿no? Mejor y empezar tal vez de acá, empezar a investigar más. Ganoderma australum es uno de los hongos xilófagos y más complicados que tenemos, sobre todo para especies caducifolias, ya que en el momento que, por ejemplo, las del onix descansan o los jacarandas descansan,
este hongo ingresa y avanza y si ha recibido una poda severa, si no ha habido en realidad un buen tratamiento del árbol, se le corta una raíz u otro, el desarrollo del hongo es mucho mayor, pero he podido ver en esos ejemplares, haciendo también evaluaciones con tomógrafo, cómo a pesar de ver unos cuerpos como ese, el nivel de madera por dentro todavía no se veía tan afectado, pero cuando realizaban podas y volvíamos a hacer un tomógrafo, es donde veíamos que ya el árbol se podría totalmente y en algunos casos se caían, ¿no? O sea, demostrando cómo una mala intervención, una mala praxis, genera este desequilibrio que termina pues en la caída de un árbol. Por lo tanto, con un adecuado manejo, nosotros podemos sobrellevar ciertas situaciones que hay propias, ¿no?, de la vida. Entonces, no verlo de un enfoque más ecosistémico, que tal vez agrícola o agronómico o forestal necesariamente. Y es muy importante diferenciar. Hemos visto hongos relacionados a la madera viva, hongos considerados pues, como un patógeno, pero hay hongos saprófitos, o sea, que comen madera muerta, para no confundirnos, porque el árbol puede tener un espacio totalmente compartimentalizado, ¿ok? Y estar pudriéndose o estar siendo atacado por insectos y tener un honguito de pudrición saprófito de madera muerta, o sea, para no confundirnos, porque tal vez un ojo inexperto podría ver un cuerpo fructífero y decir, hay un problema no interno, tal vez no, solo es en un área focalizada, compartimentalizada, donde se genera una pudrición de ese tipo con un patógeno que no afecta la vitalidad o la estabilidad del ejemplar como sí hemos visto anteriormente. Y ya vemos otros temas de agentes fitopatógenos que disminuyen la vitalidad, el vigor de los árboles, no inciden directamente en la mayoría de casos en aspectos estructurales, pero como ya les comentaba, todo árbol enfermo, ¿no?, y que no cuenta con un adecuado manejo, pues definitivamente su situación va a empeorar. Y si ya tiene una enfermedad que no se considera complicada, en 1, 2, 5, 10 años, eso puede empeorar bastante, terminando con la caída o muerte del ejemplar. Ahora, si hablamos del funcionamiento ya de la endoterapia, regresando a nuestro punto, porque teníamos que tener bien claro ese marco de lo que sería la identificación de plagas insectiles y agentes fitopatógenos. Ya incidiendo otra vez en nuestro tema de endoterapia y su funcionamiento, hay que quedar muy claro la diferencia estructural y por ende también del método, la forma, cómo es la aplicación, tanto para palmeras como para árboles, y así dentro de los árboles también latifoliadas y coníferas, ¿no? Siempre considerando aspectos de la especie, del clima, de las condiciones propias del sitio, porque todo esto se basa en lo que sería siempre la presión hidrostática negativa y este flujo del agua interno, ¿no?, dentro del xilema, que es lo que se maneja. Y para eso va a haber lo que sería una zona óptima de inyección, sí, basado también en investigación, pero ojo, por ejemplo, la investigación que se ha hecho ha sido tal vez en algunos lugares que cuentan con un clima templado. Me refiero a estaciones bastante marcadas de frío y calor. En zonas más tropicales y subtropicales, y a veces también en lugares donde tenemos el césped en la base de los árboles, los cuales tienen heridas por la motoguadaña. Entonces, evitamos generar algún tipo de daño, afectación, laceración en esta zona del cuello, ¿no? Porque, por ejemplo, van a ver en algunas zonas más nórdicas, por ejemplo, hasta se desentierran, se limpia el suelo un poco para buscar esta zona óptima de inyección, ¿no? Donde entendemos, pues, este aspecto biomecánico de la base, en el ensanchamiento del cuello del árbol, que es bastante estudiado, llevado también a temas de infraestructura, ¿no?, de piezas industriales. Vemos de que por eso tiene una razón para lo que sería una zona óptima de inyección por la fuerza en la cual podría llevar estos productos para que trasloquen a la zona foliar, sean metabolizados, o también el hecho de la compartimentación más vigorosa
una respuesta más vigorosa ante una perforación, ¿no? Una inyección en esta zona. Pero sí recomiendo tal vez, y por algunos sistemas, ¿no? Hay algunos sistemas que también se podría hacer en casi al DAP, un poquito más abajo del diámetro a la altura del pecho. También se podría buscar que en base a un análisis de la geometría del árbol, buscando también algunos haces, algunas columnas cambiales, poder buscar esta geometría en la cual insertar también la aguja basados en este tipo de análisis de una zona óptima de inyección. Para ver los diferentes sistemas hay parámetros y este cuadrito se los regalo en lo que sería una clasificación bastante sencilla de los diferentes sistemas que existen y clasificaciones según la presión, el volumen y el diámetro del orificio. Cuando hablamos del diámetro del orificio es donde vemos el tema de que existen algunos contaladros de diferentes dimensiones, así como también algunos con agujas especiales que pueden abrir o generar una herida en un sentido que pueda ser más fácil de compartimentar. Pero hay algo importante, el tema del volumen. El tema del volumen va ligado también a la concentración propia de los fitosanitarios y los coadyuvantes que ellos tienen, porque si nosotros no cumplimos con estos volúmenes, podemos generar fitotoxicidad. ¿A qué me refiero? De que hay muchos sistemas de endoterapia que cuentan con sus productos ya elaborados acorde a un tipo, pues, ¿no? de forma de uso, porque generalmente y en muchos lugares que no tenemos tal vez desarrollado esto, utilizamos productos hechos para la fumigación convencional, para la pulverización, ¿no? Para la fumigación y que tienen otro tipo de concentración en volumen, por lo que estos coadyuvantes que acompañan los compuestos activos podrían terminar siendo fitotóxicos. Muy importante. Por eso las bases químicas tienen que tener también mucha ciencia básica, mucho estudio ahí. Es importante porque acá sí hay mucho lado comercial que nos puede un poco aturdir, ¿no? Porque, por ejemplo, también a la hora de hacer una mezcla de un producto agroquímico tenemos que nosotros ver el pH en el cual se mantiene el compuesto activo más tiempo, ¿no? Además del volumen que les estoy comentando. Por ejemplo, en la ciudad de Lima tenemos una aguadura que es muy salobre y tenemos que utilizar correctores de pH, acidificadores para poder hacer las mezclas de ciertos productos, porque si no el compuesto activo no tendría, se volatiliza, en algunos casos no tendría efecto. ¿Ok? Entonces, muchas veces tal vez se ha aplicado agroquímicos y no han hecho nada o han generado más problemas, no solo al árbol, también recordemos y vamos a ver al suelo, ¿no? Y al entorno. ¿Ok? Entonces, y por la presión, donde vamos a ver que existen algunos de presión atmosférica, donde pueden involucrarse los sistemas artesanales y vemos que no son muy efectivos de por sí, ¿no? Y de ahí a la diferencia en una presión de mayor o menor a 2 bares para diferenciar la baja o la alta presión. Entonces, este cuadrito un poco ayuda bastante en realidad a poner en orden toda esta diversidad de opciones que uno encuentra a la hora que busca endoterapia, métodos, sistemas, ¿no? Acá ya un poco nos enmarca para poder entender, ¿no? Cuáles son los sistemas de presión, como les comentaba, la infusión o sin presión, que son algunos implantes, o también los sistemas, y pueden considerarse también los sistemas artesanales, ¿no? Esto ya queda dentro totalmente del árbol por toda su vida, y tal vez no tienen una efectividad como los que vamos a ver a continuación, que tienen sobre todo mayor estudio, especialización y diferentes marcas ya, productos para tratamientos específicos, ¿no? Entonces, los de baja presión vamos a identificar muchas cápsulas que hay, o algunas donde ya hay, que se dejan fijas y que una desventaja es que pueden ser vandalizadas en un espacio público. Otros de presión discontinua, donde ya hay un operario que está aplicando a través de una pistola de inyección de alta presión y de aire comprimido, que podrían considerarse un poco más modernos,
pero siempre que en realidad hay que ver que el hecho de que estemos aplicando una presión, ¿no?, controlada o no, dentro de un ser vivo, hay que considerar de que podemos hacer un daño, de que el producto que ingresamos puede hacer un daño en los haces vasculares y no tener el efecto que queremos. Siempre hay un riesgo, por eso sí, la evaluación previa y la determinación de los métodos, muy importante para ser más efectivos en nuestras actuaciones. Como les comentaba, por tema de volumen, ¿no? Hay muchos fitosanitarios que están diseñados en realidad para ser utilizados en otros volúmenes para la agroindustria, ¿no? Para grandes extensiones de cultivos agronómicos. Entonces tienen un volumen, esos compuestos activos tienen grandes volúmenes para su mezcla, en los cuales, llevados a un tema de una endoterapia, pueden generar fitotoxicidad, ¿ok? Porque recordemos que el fitosanitario viene de la mano de un compuesto activo con otros coadyuvantes, ¿no?, que lo ayudan a ingresar y a traslocarse dentro de la planta y a permanecer y a tener un efecto residual. Entonces esto es muy importante, por eso les comentaba, la base química hay que estudiarla y en eso también les voy a dejar algunos ejemplos de productos que hay mucha información. Cuando se habla del diámetro, ya a partir de los 6 milímetros como punto de inflexión para decir si es una macro o micro inyección. ¿Sí? 6 milímetros ya define este aspecto. Va de la mano también con la presión que se vaya a dar para al final tener una adecuada compartimentación. Ojo, ¿ah? Tanto el orificio como la presión van a ser importantes que sean adecuadamente implementados para no generar daño. Eso es lo importante antes tal vez de generar otro tipo de disyuntiva. Entonces, la endoterapia como ventajas, hemos visto que en realidad uno de los aspectos fundamentales y debemos recalcar sobre todo es la disminución del efecto de contaminación al ambiente y del daño a la salud del operario. ¿Sí? Tenemos que valorar bastante de nuestro trabajo y el hecho de que los procedimientos no solo cumplan los aspectos técnicos, sino también de seguridad. Y eso es algo valioso que da un aporte a este tipo de método. No afectar al entorno y no afectar a los trabajadores del árbol, ¿sí? Usar una cantidad menor a lo que generalmente se usaba. Eso significa también menos costos, mayor efectividad, menos frecuencia de uso. Entonces tenemos en realidad un abanico de opciones que pueden sustentar esto, pero siempre con esta base técnica. ¿Qué desventaja tenemos? Porque siempre tiene que haber un aspecto, obviamente, o cada método podría tener unas desventajas, ventajas sobre otros, pero ¿cuál es una desventaja transversal? Que estamos haciendo un orificio, que estamos ingresando, que estamos perturbando tal vez la estructura del árbol. Por eso el cuidado, el análisis previo muy importante para no generar daño, sobre todo en palmeras, ¿no? Viendo muchos casos de daños porque la endoterapia no es una moda, la endoterapia no es para que inyectemos todos los árboles necesariamente, la endoterapia es una estrategia efectiva, eficiente, pero bien implementada. Bien, y depende de nosotros como profesionales, como trabajadores del árbol, que lo utilicemos como una herramienta adecuada para no generar ningún inconveniente, para no perder ejemplares, para no afectarlos, para no dar un mal mensaje de los usos que pueden tener beneficiosos estos métodos. De sistemas que hemos tenido experiencia en Perú trabajar en Arboret, como les comentaba, es interesante Arboret, cómo puede tener mucha información de ciencia en diferentes especies con procedimientos pues de años, donde hasta se han cortado los árboles para ver los modelos CODIC y la compartimentación en lo que es la aplicación de el Arboret en sus diferentes versiones, mejorando los plugs, que serían estos aplicadores que quedan dentro del árbol, con un sistema que evita que el producto retorne y se quede más tiempo hasta que pueda ser totalmente absorbido. ¿Cuál es el detalle de este método? Que es con taladro, ¿no? Que es con taladro.
Y cuando se hace el agujero, se tiene que hacer con cierta inclinación para tener mayor superficie de esas de haces vasculares, pero sin estar jugando, ¿no? Así como con la motosierra, no hay que estar como cortando un pavo en Navidad. De igual manera, con el taladro no vamos a estar taladreando, metiendo y sacando. Es rápidamente entrar y salir para generar el menor daño en los haces vasculares, ¿no? Y que pueda ser más eficiente el tratamiento. Esta marca también, como les comentaba, tiene mucha ciencia base, mucha especialización en los diferentes productos y también sus propias líneas de control fitosanitario, donde ya estos aspectos que les comentaba de la concentración u otros están totalmente ya dados para que uno inyecte directamente lo que requiere. ¿Ok? Arbor System también hemos podido implementar ya este sistema de microinyección donde ya no se utiliza taladro para poder también realizar tratamientos de control fitosanitario u otros, como es la nutrición, por ejemplo. También existen sistemas conocidos como el BITE de Italia, que es para especies coníferas, más duras, o en el desarrollo de la agroindustria, de la agroexportación, vemos muchos sistemas como Endoplant, ¿no? Para trabajar paltos. Entonces vemos que se está difundiendo bastante, pero como hay muchos aspectos tal vez de información que a veces se va del lado comercial, tenemos que identificar pues más la parte técnica para ver qué podemos aplicar. De igual manera con los fitosanitarios, ¿no? Estos sistemas nos ayudan a poder utilizar en realidad basándonos en lo que sería la fitotoxicidad de la OMS, lo que sería los de clase 2 y 3, los que no deberíamos usar pulverizando. No hay forma de que utilicemos una mochila pulverizadora y apliquemos pues un producto de banda amarilla, ¿sí? Pero a nivel de una endoterapia sí. Hay muchos estudios también que se pueden encontrar donde se aprecia que no han generado toxicidad en polinizadores, como insectos, como aves, ojo, viendo de que no genere una residualidad en las hojas, flores, néctar de los productos que se aplican. ¿Ok? Eso también. Y podemos encontrar discusión interesante, científica, con mucho sustento en eso. Pero que nos quede claro, ¿no? Si vamos a realizar tratamientos convencionales, no podemos seguir emitiendo agroquímicos de banda amarilla de esa manera y la endoterapia nos ayuda bastante para poder recuperar árboles cuando requieren de estos tratamientos, ¿no? Algunos fitosanitarios autorizados, por ejemplo en España, que hay un desarrollo bastante amplio de lo que sería estos productos y métodos, y también alguna ciencia que se puede acceder más fácil, sobre todo por el idioma. Lo que serían insecticidas, ojo, ¿no? Insecticidas, ¿no? Porque más, como le había comentado desde un inicio, se trabaja más desde el punto de vista de las plagas, no tanto de los agentes fitopatógenos. Hay algunos que sí, pero lo que es efectivo al 100%, porque nosotros puede variar un 74 u 80% o menos que he podido ver. El tema del control fitosanitario de plagas insectiles y sobre todo chupadores, himenópteras, es al 100% efectivo, ¿no? En envenenadores también, en los tratamientos con acetamiprid para el picudo rojo, por ejemplo, son de los más difundidos, ¿no? No solo por su efectividad durante una etapa, sino en todo el ciclo de vida, hasta en los procesos de invernación de las pupas, ¿no? O sea, hay mucha ciencia interesante, pero creo que este espacio ha podido servir para poder poner en contexto, ordenar información y poder tener en realidad ya algo más esquematizado de dónde poder agarrarnos o empezar a iniciar con lo que es la endoterapia. Les doy un dato, ¿no? La importancia de tener esta información. Muchos antes utilizábamos tal vez clorpirifos, que es un producto para control de lepidópteras, pero si no hubiéramos tenido esta ciencia base, el clorpirifos ya tiene estudios de que no trasloca dentro de la planta, ¿no? Como producto, como compuesto activo, no tiene esa factibilidad de sus coadyuvantes de moverse dentro del árbol. Generaríamos o un daño por fitotoxicidad, un daño químico y de estructural en la zona donde se aplique. Entonces, eso es importante conocer, como les comentaba, estos aspectos y ya hemos ahondado muy bien.
para tener los resultados, ¿no? Vemos los resultados tangibles. Acá puede trabajar un cerco vivo de Ficus benjamina con endoterapia y sin endoterapia, que estaban infectados por un chinche, un sífilo del eucalipto, y siempre va de la mano con la fumagina. Diferentes ficus, tanto ficus benjamina, ficus elástica, que tenían esta incidencia de plagas acompañadas de estos patógenos que cubren el follaje. Teníamos una respuesta muy buena de recuperación en el menor tiempo. Ojo, esto siempre va a ir de la mano con el cuidado o el mantenimiento mínimo del árbol, ¿no? Si nosotros llegamos a intervenir un árbol que también no tiene mantenimiento, obviamente va de la mano con esta mejora, ¿no? Tiene que haber un riego para fomentar también la circulación del agua dentro del suelo y la estructura de la planta, ¿no? Tiene que haber un mantenimiento mínimo para que todo esto funcione, ojo, no es solo la inyección salvadora, por así decirlo, ¿ok? Por eso el análisis previo. Sífilos de eucalipto, que muchos han generado afectaciones, pérdidas de algunos ejemplares, han habido una respuesta muy positiva de recuperación ante esta plaga que recién se empezó a expandir hace pocos años. No son de las que han empezado a desarrollarse, a manifestarse, a exponenciarse con los temas del cambio climático, tal vez y los malos manejos. Y como les comentaba, la endoterapia, además del control fitosanitario, tiene otros usos interesantes que les recomiendo investigar, porque ya les había dicho, en la agroindustria se dan muchos aspectos de nutrición, pero nosotros podemos implementar tal vez, así como el control fitosanitario y la nutrición en árboles que lo requieran. Otros aspectos interesantes es para controlar el crecimiento dentro de líneas de transmisión eléctrica, para disminuir la frecuencia e intensidad de los procedimientos de poda que son de alta seguridad y muy especializados al trabajar en una zona de riesgo, ¿no? Como son redes eléctricas. Disminuir eso con una aplicación de endoterapia que haga que los árboles se mantengan o aletarguen su desarrollo. Eso también puedo comentarles que sí, se viene dando, se viene realizando y esperemos seguir compartiendo más resultados al respecto. Para cerrar con esa parte y entrar a lo que sería el suelo urbano, su mejoramiento y algunos aspectos claves para también entenderlo, ¿no? Ya que el suelo urbano podríamos denominarlo como urbasol, como comentaba nuestro querido compañero, amigo, hermano Miguel Ángel Sierra. El suelo de la ciudad lo denominaba el urbasol, un suelo altamente compactado, un suelo carente de materia orgánica, con una microfauna casi mínima, casi inexistente, ¿no? Un medio totalmente pues agreste, difícil, en alta competencia, disminución, ¿no? Donde el sistema radicular pues se ve totalmente afectado, deteriorado, pero siempre vemos cómo los árboles tratan de mantenerse, y no es solo por ellos, es por el suelo y las condiciones que tiene, así sea lo mínimo que quede, la relación entre el suelo, el árbol, entre la raíz y la copa, son relaciones intrínsecas muy interesantes de ecosistemas microscópicos, ¿no? De muy evolucionados que empezamos a entender, que en realidad empezamos recién un poco a ver, porque como les comentaba, tenemos mucha base de la agroindustria, mucha base agronómica, agrícola, con un manejo del suelo bastante químico, en lo que serían las enmiendas o las aplicaciones de macro y micronutrientes, y no un enfoque más bien ecosistémico o de ser vivo, de como un ente en realidad donde puede desarrollarse la vida como tal, ¿no? Por eso el Urbasol tendría ese enfoque para poder nosotros analizar, intervenir, manejar, recuperar el suelo de la ciudad. Nos queda claro que cuando hablamos de suelo, así sea cualquier tipo de suelo, tiene aspectos físicos. Dentro de los físicos siempre veremos la textura, la estructura, ¿no? Las proporciones que hay de limo, arcilla, arena, para determinar ese tipo, que puede haber un ideal o no. Esta visión es una ciencia básica del suelo, también con mucha investigación. Cuando se habla de la parte química, en lo macro y los micronutrientes, en sus características como el pH, la capacidad de intercambio catiónico, entre otros.
¿no? Pero poco vemos el aspecto biológico. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, estamos acostumbrados a hacer un análisis de suelo basado en aspectos propios de una nutrición química, de macro y micronutrientes, ¿no? Para aplicar enmiendas. Pero, ¿por qué no hacemos tal vez una cromatografía? ¿Por qué no analizamos más bien cuál es la diversidad de la microbiota de ese suelo y poder entenderlo de un punto de vista más ecosistémico y más de relación entre el suelo del árbol, entre la raíz y esta microfauna? Entonces, a eso nos enfocamos para poder tener árboles más saludables. Se van a lograr con suelos mejor manejados. Creo que nuestro amigo Miguel Ángel Sierra con estos conceptos hizo que muchos de los arboristas miráramos de la copa, bajáramos la mirada hacia el suelo y empecemos a verlo también para entender el árbol en su parte aérea, ¿no? Entender el suelo, cómo funciona. Entonces, si hablamos de esta parte biótica, biológica, esta microfauna va a depender, pues obviamente, de factores que a veces son difíciles de contar en el medio urbano, como les comenté, la alta compactación, sobre todo, que limita el movimiento de gases, el movimiento del agua, ¿no? Lo que genera de que no cuente con una capa de materia orgánica disponible para el crecimiento, el bioaumento de los microorganismos, lo que dificulta el desarrollo de las raíces, ¿no? Entonces, sabemos, así como sabemos que la mayoría de las raíces se encuentran en los primeros 60 centímetros, podemos decir que la mayoría de la microbiota se encuentra en los primeros 20 centímetros. Y justamente son los que a veces están en mayor proceso de erosión, de impactación en el entorno urbano, ¿no? De cambio, de uso. Por eso la pérdida de esta capa viva es importante poder recuperar para poder ver árboles en mejor estado. Y de ahí yendo a lo micro, en entender este ecosistema, este espacio pequeño de interacción entre todos estos seres vivos como bacterias, hongos u otros a nivel microscópico en lo que sería la rizósfera, ¿no? En una capita de hasta 5 milímetros donde suceden diferentes procesos, interrelaciones, ¿no? De diferente aspecto químico, electromagnético y creo que muchas formas que podríamos considerarlo hasta un idioma o una forma de comunicación que no es propia pues a la nuestra, ¿no? Pero existen, esas señales se dan, se empiezan hoy en día a entender como respuestas en términos de producción de ciertos compuestos volátiles o ciertos compuestos que generan la activación de fitohormonas en la planta y respuestas fisiológicas o morfológicas, ¿no? Que se tienen por esta activación de compuestos, de compuestos en esta zona de la rizósfera, ¿no? Entonces es algo que se empieza a calar, que se empieza un poco a ahondar para darnos cuenta que va más allá del tratamiento a solo hacer un análisis de suelo y aplicar o mejorar las condiciones de nitrógeno, potasio y fósforo, ¿no? Va más allá definitivamente. En la rizósfera entonces también hay todo una zona de interrelaciones, diferentes ecosistemas que están en acción en una zona de mucílago, hay una rizovaina que es un suelo pegado a la raíz que ayuda todavía no solo a estos temas de ser el sustento para las bacterias, en las relaciones con la raíz, sino también hasta el propio anclaje, ¿no? Algo como lo que sucede con las micorrizas, ¿no? Ustedes saben cómo muchas micorrizas, además de estar relacionadas con las raíces en estos aspectos que estamos hablando, biológicos también ayudan, sustentan a los árboles en zonas de pendiente, por ejemplo en la selva de la zona amazónica del Perú, son suelos muy, muy pequeños y se mantienen en las laderas por estos sistemas de micorrizas. Entonces encontramos en realidad que hay mucho más que debemos entender para poder nosotros aplicar también un producto de suelo y cómo nos damos cuenta que también la base, tal vez química, o ciertos productos para realizar mantenimiento, cuidados, rehabilitación, como fungicidas, enraizantes, generan un desequilibrio, una desadaptación a todo este conglomerado, a todos estos sistemas, ¿no? A todos estos ecosistemas que existen a nivel microscópico.
Como les comentaba, estas relaciones van a generar en realidad una producción de metabolitos, una producción de fitoalexinas que serían esta forma de comunicación con productos que van a hacer que la planta reaccione, que tenga una respuesta ante una enfermedad, ante la presencia de un patógeno, que genere este proceso de cierre, compartimentación. Por eso les decía, estos productos que se generan de estas relaciones, de estos intercambios de azúcares de la raíz que llevan de las hojas, llevas a la raíz azúcares producidos para que coman estos microorganismos y estos microorganismos también a la vez producen ciertos compuestos los cuales generan interacción que hace que la planta pueda tener más defensas, pueda asimilar mejor los alimentos, se pueda tener el nitrógeno metabolizable. Entonces, es en realidad una comunicación interesante que se está empezando a entender para poder nosotros mantener espacios que sean más sostenibles, ¿no? Tener áreas verdes con arbolado que sean de una manera más amigables y sostenibles en su mantenimiento, ¿no? Ya que la base química también a veces tiene un costo que, por ejemplo, a nivel de municipios, de secretarías, de la parte del Estado no podría cumplir. Entonces, de la misma manera, les recomiendo seguir todo lo que son los estudios de metabolitos secundarios para ácidos salicílicos, oxipilinas y gliconas, como respuestas ante los ataques de insectos, ante patógenos, es más, hasta también por problemas con toxicidad de pesticidas o mismos fertilizantes mal aplicados, ¿no? O de otras infecciones que se puedan generar por hongos, por nematodes, por virus, bacterias. Todos son respuestas que se dan a través de la generación de estos compuestos orgánicos volátiles, que es una forma de comunicación en realidad maravillosa, interesante, que debemos entender para poder manejar adecuadamente y acondicionar nuestros árboles mejor y se desarrollen perfecto, ¿no? Entender de que hay muchas bacterias que dan esta mejora en lo que sería la calidad del suelo o la disponibilidad de los nutrientes para la planta y que todo esto se pierde cuando se realiza un mal manejo, sobre todo con bases químicas que no tienen un buen sustento, se desequilibra esto a un punto que podemos recuperarlo, podemos hacer una fitorremediación, una biorremediación del suelo, totalmente, estamos en la capacidad, pero recordemos que todo eso involucra costos, ¿no? Costos, estamos hablando de ser sostenibles. Por eso la importancia siempre del conocimiento base para un adecuado análisis costo-beneficio y tomar la mejor decisión según la coyuntura de cada caso que nos toque intervenir. Esto es una cromatografía. Y es como nosotros podemos identificar si un suelo en realidad tiene una carga biológica muy alta, si un suelo no tiene condiciones para el desarrollo de esta microfauna, como son la alta compactación. Entonces, esto les recomiendo porque es relativamente sencillo de poder hacer y nos abre una puerta de análisis interesante a un enfoque ecosistémico para el trabajo del arbolado urbano y no solo tal vez restringirnos a una base química, con un estudio de los que estamos acostumbrados a tener de suelos con un enfoque más agronómico. Entonces la cromatografía nos va a dar en realidad luz a esta diversidad biológica y las condiciones en las cuales se encuentra el suelo urbano para nosotros mejorarlo, tanto en aspectos físicos, químicos o biológicos. Ojo, ya es otra manera de análisis, de interpretación para la intervención. Entonces, en lo que sería el mejoramiento del suelo, de igual manera, el mejoramiento va a estar ligado a la intervención, el análisis de los componentes físicos, químicos y biológicos. Entonces, para mejorar lo físico, les voy a también recomendar investigar, buscar James Urban, qué es lo que podemos encontrar como estrategias en el urbanismo contemporáneo, que toma los árboles como infraestructura verde y que les da condiciones para su adecuado desarrollo. Hablamos de suelos estructurales como un suelo permeable, un suelo que tiene una ingeniería para que pueda tener unas condiciones de desarrollo biológico, del desarrollo de las raíces sin ningún problema y tener árboles saludables con el menor mantenimiento en el
en el mediano y largo plazo sin afectarlos con el alto tránsito o la compactación. ¿Qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a que en todo proceso constructivo se genere una alta compactación del suelo. No siempre vienen todos y compactan, compactan, compactan para recién poner los materiales, la capa, la carpeta asfáltica u otros. Entonces, James Urban nos ha desarrollado bastante los suelos estructurales y también los root paths o los caminos de raíces. Entonces, nosotros podemos planificar, orientar y direccionar el desarrollo radicular para que no genere conflicto con la infraestructura aledaña, con los servicios subterráneos. Todo esto hoy en día se cuenta como ciencia base. Yo sé que definitivamente en nuestras ciudades poco a poco se va dando, pero lo importante es conocerlo para cuando tengamos la oportunidad de aplicarlo, ¿no? De que los ingenieros civiles deben saber, hay suelos permeables, no todo tiene que compactarse y se puede hacer diferentes capas de mezclas, de dimensiones de gravas, gravillas, cantos rodados, con tierra, con sustratos ricos en materia orgánica, ¿no? Para poder generar en realidad un suelo interesante por su permeabilidad y desarrollo biológico y del sistema radicular. ¿Cómo vamos a nutrir o mejorar este componente físico? También tenemos sustratos, tenemos insumos que son básicos o muy convencionales y los encontramos a la mano y podemos utilizarlos bien, pero hay que conocer sus características, ¿no? Por ejemplo, el compost. Muchos en nuestros países escuchamos compost, pero no necesariamente es lo mejor, o mejor dicho, el compost no necesariamente cuenta con todos los nutrientes o características propias para mejorar el aspecto físico y después nutricional de la planta. Pero ¿por qué encontramos mucho compost? Porque se ha vuelto una estrategia de reciclaje, sobre todo a nivel doméstico, a nivel hogareño, casero. Entonces, al volverse una estrategia donde las personas pueden reciclar, ¿no? Pueden descomponer y obtener un producto para su jardín, de la descomposición de las frutas, cáscaras, de las cáscaras de las frutas, de las verduras, es una opción. Pero recordemos, ese compost no va a tener todas las características necesarias tal vez para esta mejora, ¿ok? Hay otros insumos que tienen un nivel más complejo, como el humus de lombriz, al incorporar lombrices californianas para obtener ya un producto más mineralizado, casi de absorción más rápida para la planta. ¿Sí? Son dos sustratos bastante difundidos, características físicas importantes para que sepan que es un buen compost, es un buen humus. Como viene un proceso de composición, no tiene que oler a nada más que a tierra mojada. No tiene que oler a podrido, tiene que oler a nada, a tierra mojada. Tiene que ser oscuro, oscurito, como ven ahí. Tiene que ser coloidal, es decir, que cuando lo aprieten con la mano queda como una plastilina, ¿sí? Que se queda ahí como una masita, como una masa. Tiene que ser coloidal. No tiene que estar caliente porque ya terminó su proceso de composición. A veces vienen en bolsas que no se ve el producto y cuando lo abrimos están todavía calientes con vapor de agua por dentro porque han sido sacados antes de terminar el proceso de composición microbiana que llega a temperaturas de 80 grados, ¿no? Entonces, tiene que terminar el compost todo su proceso para que sea un producto llevado a campo, ¿ok? El biochar, porque seguro también alguien te quedará ahí una duda, y el biochar también es otro insumo que se tiene a la mano, interesante, es un carbón activado en realidad, pero también hay que considerar el costo energético para obtener este producto. Ya hoy día, viendo estos aspectos de sostenibilidad, vemos desde el origen o lo que requirió como que la huella de carbono para lograr esto y a veces el requerimiento energético para generar estos productos puede ser muy alto. Hay que analizar ese contexto para tomar la mejor decisión. El mejoramiento del suelo en el componente biológico, también hay una diversidad de productos para incorporar microorganismos, ¿no? De lo que son levaduras, pseudomonas, bacterias fotosintéticas diferentes, microorganismos que van a mejorar todos los procesos biológicos del suelo para mejorar sus condiciones de pH, para mejorar la disponibilidad de nutrientes a la planta en estado iónico, para disminuir o equilibrar la concentración tal vez de algunos seres vivos que pueden llegar a ser un patógeno, que pueden infectar a la planta si ésta estuviera débil. Hay muchos de estos productos que generalmente se activan
con melaza o parte de la producción de los microorganismos que puede venir de muchas fuentes, ¿ah? Los microorganismos se pueden hacer de las mismas raíces o rizósfera, ¿no? Del rizoma, perdón, del rizoma que se extrae de una planta, de ciertos suelos de bosques, ¿no? De los primeros 20 centímetros, como les comenté. También pueden tener origen animal, ojo, pueden tener origen animal de algunos estómagos de vacunos o de excretas. Ojo, entonces tiene mucho origen, la fuente biológica es diversa, pero muchas veces se activa esta fuente para bioaumentar, para que empiecen a desarrollar con melaza, con la melcocha, con este azúcar que se le da para comer también a los caballos, se le mezcla para nutrir algo de ganado, es lo que se da de insumo para que estos microorganismos empiecen a desarrollarse exponencialmente. Y de 1 litro tal vez de producto podemos tener 200. Y otros mejoradores del suelo, abonos líquidos que van de la mano también en esta forma de mejorar estas condiciones del suelo y para la planta, ¿no? Y les recomiendo también el uso de ácidos húmicos y fúlbicos, que son ya la parte líquida de estos procesos de descomposición como el compost, el humus. Entonces, el mismo suelo en su proceso de descomposición de todos los materiales orgánicos y minerales, producto del interperismo y de los procesos, bueno, abióticos y abióticos, hay productos que se logran sólidos, como un compost, o un humus, o líquidos, ¿no? Como los ácidos húmicos y fúlbicos. Eso también se encuentra, ¿no? Bastante difundido, desarrollado y podemos incorporarlo en el tratamiento de arbolado. Y de igual manera el biol, que es del proceso anaeróbico de la descomposición de las excretas de diferentes animales, sobre todo de granja, ¿no? Para obtener estos productos líquidos son buenísimos, de fácil asimilación por la planta, al ser líquidos y de una respuesta muy rápida en días, de 6 7 días, hasta 2 semanas, pero eso en términos de planta es bien rápido. Sobre todo cuando queremos recuperar ejemplares que están bastante estresados o afectados, o que también podrían acompañar en situaciones como un trasplante u otros, antes de estar aplicando fosfito dipotásico, enraizantes, a veces o otra fitohormona. Existen otros productos, van a ver, ¿no? Como descomposición tal vez de residuos de la industria pesquera, pero hay que evaluar. Recuerden, yo he tenido acá experiencia, me han ofrecido productos de industria pesquera, pero el olor, si no está bien descompuesto, va a quedar un olorcito y yo no creo que si hacemos a un cliente un trabajo en una vivienda, le vaya a gustar una aplicación de ese tipo, ¿no? Entonces hay que considerar también esos aspectos porque se está diversificando, se están viendo otras fuentes para generar estos productos, ¿no? De igual manera van a encontrar de algas. Entonces hay diferentes fuentes, están buenísimas para poder ir incorporando, solo cierto análisis previo en su conocimiento. Bueno, con esto yo creo que hemos podido enmarcar, desarrollar bastante contenido, sobre todo que a muchos se encuentra tal vez en otros idiomas, para tener un marco base en lo cual nosotros podamos empezar a aplicar la endoterapia muy indiferente a nuestros contextos climáticos, sociales u otros en nuestras diferentes ciudades, y a tener una mirada diferente del suelo, como un ente vivo, que cuando tratamos los árboles, pues también tratamos el suelo definitivamente, y es muy importante porque es el sustento justo de los árboles. Y esa mirada ecosistémica, biológica, va a sumar bastante a tener árboles en mejores condiciones. Con eso los dejo por esta oportunidad. Yo sé que van a tener una súper experiencia con mis compañeros para realizar la parte práctica con lo que tenemos a la mano en tecnología para ver cómo se pueden hacer estos tratamientos en los arbolitos que ya han destinado en el lodge. Un gusto, agradecido por tener este espacio. Pueden igual buscarme dentro de la Casa del Arborista o en mis redes para cualquier duda, consulta. Recuerden que somos una gran comunidad que sigue creciendo y seguimos compartiendo para poder mejorar en conjunto, sobre todo para nuestros árboles en nuestras ciudades. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Hasta la próxima.